sentido de ser. has no reason to exist. El primer misionero fue Jesucristo. The first missionary was Jesus. Amen. Okay. Bueno, en la mañana de hoy yo quiero hablarle un poco a ustedes Today I want to speak to you sobre un tema que me ocupa a mí mucho about a topic that works a lot in me como consejero que soy, as the counselor that I am, y es el tema de la comunicación. and it's a topic about Y communication. el título de este sermón o de esta reflexión And this sermon has as a title dice, es forma de pregunta. is a question. ¿Qué dice Dios What does God say sobre la comunicación? about communication? Amén. Amen. Y quisiera usar como texto base para esta reflexión. And I want to use as our main verse for this reflection or sermon Se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 19. is in James 1:19. Aquellos que puedan búsquenlo. Santiago 1, James 1 papá después de Hebreo. after Hebrews in the New Testament. Gustó eso. Amén. Amen. ¿Entendieron lo de la ventana 1040? Did you understand about the window 1040? Yo tengo ahora mismo una pareja amiga mía que está en Vietnam. I have friends that are in Vietnam. Sonia Urbina y Heriberto Urbina están en Vietnam. They're in Vietnam. Están en un lado que están de encubierto, vamos a decirlo así. They're undercover, as you can say. Y tengo un hermano que está en Arabia Saudita. And I have a brother that's in Saudi Arabia. Lleva ya como más de 20 años allá en Arabia Saudita. He's been there for over 20 years. Y nosotros de una manera u otra pues lo sostenemos económicamente en la medida que podamos. And as we can, we support him financially. Si usted quiere saber un poquito más de la ventana 1040, déjenme saber. If you want to know more about the 1040 window, just let me know, please. Santiago 1, capítulo 1, verso 19. ¿Lo tenemos, amada iglesia? Do we have it? James 1:19. Dice, por esto, Wherefore, mis amados hermanos, my beloved brethren, todo hombre sea pronto para oír, let every man be swift to hear, tardo para hablar, slow to speak, tardo para airarse. slow to wrath. Amén. Amen. ¿Qué tal si usted me ayuda a orar? Can you help me pray? Por favor. Please. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos. Dear Heavenly Father, Oh Señor, gracias. thank you, Lord. Gracias. Qué honor, Señor. Qué privilegio Thank you. What an honor, what a privilege poder estar en tu casa. to be able to be in your house, Casa de oración y puerta del cielo. house of prayer and door of the heavens. Señor, yo sé que estamos en la noticia tuya. I know that we are in your path, my Y hoy Lord. queremos, Señor, hablar un poco And today we want to speak de lo que es la comunicación. about communication. Te pido, Dios, I ask you, dear Lord, que me ayudes to help me y ayude a mis hermanos y hermanas. and help my brothers and sisters Que salgamos de este lugar that we may come out teniendo una comunicación mucho mejor having better communication contigo with you y con todo lo que nos rodea. and with those that surround us. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén, amén y amén. Amen. Quisiera de primera instancia I would like in the first instance definirle define lo que es la comunicación. what is communication. Voy a tratar de hacerlo de una manera breve para que podamos entender y poder resaltar I'm going to do it briefly aquellos puntos sobresalientes de lo que es la definición de comunicación. so we can focus on those outstanding definitions of communication. La comunicación es un intercambio de información, Communication is the exchange of de information, ideas y sentimientos ideas, feelings, y conocimiento entre dos o más personas. and knowledge between two or more people. De hecho, esta comunicación se participa de esa forma This communication participates in this way para lograr una comprensión común. to be able to have a common knowledge, De hecho, implica una transmisión and it implies a y transmission recepción. and reception. Cuando digo transmisión es transmitir ese mensaje When I y say recibir ese transmission, mensaje. when I say transmission is to transmit sea that message
and to be able to get ya that sea a message, través verbalmente o de códigos if it's verbal or through codes o lenguajes corporales. or physical, corporal language. Y en Communication. ese proceso de comunicación And in that process of communication, tiene que haber una retroalimentación. there has to be feedback. ¿Qué es la retroalimentación? What is feedback? Es que cuando yo emito el mensaje Is that when I emit the message a ese receptor, to that receptor, a esa persona que recibe el to mensaje, that person that receives the message, tiene que haber una respuesta. there has to be a response. Por eso el mensaje es bien importante. That's why the message is very Cuando important. se vaya a emitir, When you emit it or transmit it, tiene que haber un mensaje correcto. there has to be a correct message. Pueden haber barreras There could be barriers que dañen ese mensaje. that may distort the message. Pueden haber barreras internas. There could be internal ¿Qué barriers. son estas barreras internas? Por ejemplo, que usted tenga un dolor de cabeza, An internal barrier could be that que you esté have a headache, cansado o cansada, that you may be tired, que haya tenido un mal día. that you had a bad Esas day. son barreras internas. Those are internal barriers. Y hay barreras externas. And there are also external Por ejemplo, usted tiene barriers. un vecino de esos que pone la música, el boceteo, That you may have a neighbor that puts his music very loud, o están los niños jugando, or the children are playing, o el televisor está prendido. or the TV is Todas esas on. cosas externas son las que evitan que el mensaje llegue de una manera correcta. All of those external things may impede that you get the right message. Ahora bien, usted dirá, ¿y qué tiene que ver la comunicación con nosotros los hijos de Dios? And you may say, what does communication have to do with us, the children of God? Y es fundamental la comunicación. And it's that communication is fundamental. Porque si nosotros no tenemos una comunicación correcta con Dios, Because if we don't have a correct no hay communication with respuesta God, de parte de we Dios. won't receive a response from Déjeme God. adelantarme algo. I'm going to go forward to something. Jesús hablando decía que ustedes piden mal porque oran mal. Jesus said, you get what wrong because you Porque ask no nos wrong. comunicamos correctamente con Dios. Because we don't communicate correctly with God. Entonces hoy quisiera tocar 3 puntos So today I want to talk about 3 things o 3 principios Or de la three comunicación. or 3 principles of El communication. primero sería The first one would be la comunicación en el matrimonio, communication in marriage, la comunicación con los hermanos de la familia de la fe communication among the brothers and sisters y of la the family of comunicación faith, con el Dios Trino. and communication with the triune Entonces vamos a God. agarrar el primero, So let's take the first one, la comunicación en el matrimonio. communication in marriage. Para poder entender esto tenemos que saber que Dios To understand this, we need to know that God es el constructor del matrimonio. is the constructor of marriage. El matrimonio es un regalo de Dios Marriage is a gift from God. para construir una familia, To be able to construct a para ser family, felices las parejas for couples to be happy, y que éstas disfruten de una vida con propósito. and they may enjoy a life with purpose. De hecho, cuando el hombre y la mujer toman esta decisión trascendental, When men and women make this transcendental decision, tienen que estar conscientes de que esto es por el resto de sus vidas. they have to be conscious about the fact that this is forever. De hecho, la experiencia de este servidor cuando yo casaba a las parejas, My experience nosotros marrying hay una couples, parte, y aquí el obispo, el pastor Olivieri, puede acentuar esto, y los que ya se casaron dicen que hasta que la muerte los separe. this is marriage says until they are separated Perdone by que sea un death. poco crudo con esto, And it ¿verdad? could sound a little rough or Perdonando a mi harsh. hermana Nelly. Lo que quiero decir que de que esta decisión es una decisión seria y trascendental. Which means that this is a very serious and transcendental Cuando decision. me ha tocado la experiencia de dar consejería a parejas, When I've had the experience of giving yo siempre trato de recordarle ese momento. advice to couples, I always try to remember that moment. Cuando el que preside el acto matrimonial What comes before the marriage or the act of marriage? dice, ante esta nube de testigos, It says before this cloud of witnesses, pero el testigo más importante but the most important es el witness Espíritu Santo. is the Holy Spirit. Lo que quiere decir que cuando esa pareja está ahí al frente, Which means that when that couple is before está haciendo un everyone, acto serio, they're doing a serious act primero delante de Dios before God, y luego delante de una nube de testigos. and cual then sea el before a caso. cloud of witnesses. Abro paréntesis. I'll open a parentheses.
En el caso de mi esposa y mío, In the case of my wife No and fue I, así. it wasn't like that. nosotros nos casamos por lo civil primero. We went to City Hall first. Ajá. Entonces habíamos como 8 parejas. There 10 were like 10 parejas, couples, y el juez que nos iba a casar and the judge that was going to marry se us tardó mucho porque tenía que oficializar unos casos. took too long because he was doing other cases. Y las parejas se siguieron yendo. And the couples Se just siguieron started to yendo. leave. Entonces los testigos que venían con nosotros se seguían yendo también. Y nosotros And the llamaban, "Mira, witnesses that fulano", came with us venían started to leave, y se iban. and they would Bueno, leave. quedamos 2 parejas. So at the end, out of 10, there was only 2 couples. Mi esposa y yo fuimos testigos de esa pareja. My wife and I were Y witnesses aquella to that pareja couple, fue testigo de nosotros. and then that other couple became our witnesses. Y mi esposa decía, vámonos, no nos casemos. Y yo, no, nos vamos a casar. My wife was like, no, let's leave. Let's not get married. And I said, let's not get Para- married. para- And I said, we're getting Sí. married. Para mí el matrimonio es bien importante, déjeme decirle algo. To me, matrimony is very important. Yo vengo de una familia disfuncional. I come from a dysfunctional Y family. yo soy el menor de una familia. I am the youngest from my Y family. en mi poco conocimiento en aquel entonces, And in my little knowledge in that time, yo dije para mí, yo no voy a ser como fue mi papá. and I said I would not be like my father was. Y vamos para 40 años de casado. And we've been married for 40 years. No somos el matrimonio más perfecto. We're not the most perfect marriage. Yo quiero que ustedes, los matrimonios que estén aquí, no nos miren a nosotros como modelo, por favor. I want you guys to not look at us as a model of Se lo marriage, digo please. con corazón. I say it with my heart. Déjeme decirle algo. Let me tell you something. El mejor modelo que usted puede utilizar The best model that you can es que use Dios esté en medio is de that su God is in matrimonio. the middle of your Más marriage. nada. Nothing else. Amén. Amen. El matrimonio es idea de Dios. A marriage was an idea Es un of viaje God. hermoso de la vida. It's the most beautiful thing of of life. Es como hay momentos que estamos bien arriba, There are moments that we're que high, estamos, At como the dice la top. hermana Elizabeth ahora, that we, suspirando, pero hay momentos en que dormimos espalda con espalda. but there are moments that we sleep back to back. ¿Cierto o me estoy equivocando? Is it true or am I wrong? El matrimonio es un compromiso Marriage is a commitment y unas responsabilidades. and a responsibility. Es un compromiso de ese amor y fidelidad para todo en la vida It's a commitment of that love and fidelity for your y entire life, perseguir los objetivos de ese hogar. and to pursue the objectives of that Y si marriage or nosotros house. como pareja, como matrimonio, no ponemos a Dios en medio de nuestro matrimonio, And as a couple, if we don't put God in the middle of our marriage, que es el fundamento del matrimonio, which is the fundamental part of a marriage, vamos a fracasar, créame. we're going to fail. Vamos a fracasar. We're going to fail. Se lo digo. Yo llevo más de 21 años de experiencia en consejería. I have more Y than por mis 21 manos han years pasado parejas de matrimonio que giving advice to que cuando le marriages. digo tienen que ir a tener una relación con Dios, tienen que ir a la iglesia. And as a counselor, I tell them that Dice, they have "No, to no, have a relationship with God and they have to Pero go to cuando church. ponen a Dios en But- medio, But when they put God in the middle, Dios restaura. He Yo creo restores. en eso, yo creo en la restauración. I believe in the restoration of marriages. De hecho, la Universidad de Michigan In Michigan's University of Michigan, hizo unos estudios en parejas they made a few studies with de couples algunos elementos que eran negativos para el matrimonio. of some elements that were negative for Y marriages. encontraron un sinnúmero de elementos And they found multiple elements donde hubieron 3 elementos que sobresalieron a estos. where there were 3 elements that were outstanding. Uno fue las finanzas. One was finances. Cuando las finanzas fallan en el matrimonio y empiezan, When finances come to an end, or there's a situation with finances yo in tengo que marriage, darle gracias a Dios por mi esposa. I have to thank God for my wife. Cuando yo conocí a mi esposa, When I met my wife, no sé si en los que son de República, México, Venezuela, le debemos a cada santo una vela. I don't know for those that are from other countries, but in my country we say that each saint
En Puerto Rico needs había their own diferentes financieras y candle. estaba AFCO, Island Finance, y yo le debía cuánta financiera había. I owed a lot of money to all the financial companies in Puerto Gracias Rico. a Dios mi esposa me ayudó en eso. Thank God my wife helped me with that. Segundo aspecto que lastima al matrimonio es la sexualidad. The second source of conflict in a marriage is sexuality. En el proceso de consejería yo he tenido que trabajar con pareja en esa área. In my process as a counselor, I've had to work with couples in that area. Este servidor tiene una certificación en el tema de la sexualidad matrimonial. I have a certification in the topic or subject Y el of tercero, sexuality in marriage. el que mayor rango tuvo And the third conflict that was most fue la outstanding comunicación. was communication. Entonces vamos a tocar unos aspectos rapidito para ir avanzando sobre el efecto de la comunicación en el matrimonio. So we're going to see a few things and go forward with the effect of situations or conflicts on communication. Y déjenme hablarle, sentarme aquí y tener una conversación con ustedes. ¿Puedo hacerlo? Can I have a conversation Como with si you estuvieran guys? en un proceso de consejería. Like if we were in a counseling Este es un session. taller ahora mismo, estamos en las manos del alfarero. We are in the hands of our Lo Creator. primero es la importancia de la comunicación en el matrimonio. But the first thing is the importance of communication in marriage. Los que están aquí solteros, pues tendrán un momento dado, ¿verdad? Que Dios les provea una pareja, Those that pueda are ya tener una single, base de esta información, y los que están casados, pues puedan escuchar. for those that are single and those that are married, this will become a very great resources for you. Mire, dentro del matrimonio, In marriage, una de las situaciones que más tiende a poner tensa a la pareja es la comunicación incorrecta. one of the most crucial factors that brings tension between a couple is incorrect Y communication. esto rompe esa relación. And this breaks that relationship. Y yo he visto en el pasar de tiempo de consejería And through time as a counselor, la comunicación incorrecta. I've seen incorrect communication. Hermana Carmen, creemos que la comunicación We believe that communication es hablar, hablar, hablar. is talk, talk, talk. Y no es así. And that's not how it is. La comunicación tiene un sinnúmero de elementos Communication has elements para poder dar ese mensaje correcto. to be able to give or transmit that message correctly. Si el matrimonio es la fuente de unión, If marriage is the foundation of union or the point el of union, sexo es la imagen de la unión. El sexo es la imagen de la unión. sex is the image of union. La familia es el fruto de la unión. Family is the fruit of that Escuche union. esto. Entonces la comunicación es la esencia Therefore, communication is the essence de la unión. of that union. Es donde fracasará Is where it will fail o tendrán éxito. or they will be successful. La iglesia Church necesita conocer estos temas. needs to know these subjects or topics. Yo creo que la iglesia tiene que actualizarse a las necesidades de este siglo XXI. I believe that church needs to come up to speed with the Sin needs or perder- necessities of this Sin century perder la esencia fundamental de la palabra de Dios. without losing the essential or fundamental part of what is the Word of God. El evangelio no cambia, The gospel doesn't change, pero hay que crear nuevas técnicas o nuevos elementos para ayudar al evangelio. but we need to create new techniques to help the gospel. Y uno de los objetivos que este pastor quiere hablar con ustedes es la comunicación. And one of the objectives that this pastor wants to speak to Y you la is about comunicación communication. en el matrimonio desde la perspectiva bíblica. Communication, or the power of communication from the biblical perspective. Mire, el poder de la comunicación es grande Power of communication is great y tiene un gran impacto en la relación matrimonial. and has significant impact on the marital La relationship. comunicación puede ser Communication can be y determinar la dirección de esa relación, and can determine the direction of ya that sea marriage, fortaleciéndola either strengthening it o ya sea debilitándola. or weakening it. Por eso
las parejas tienen que tener mucho cuidado cómo hablan y las palabras que utilizan. Therefore, as couples, you have to be very careful with the words that you use, La forma en que hablamos. the way that we speak. Ese body language es muy importante. That body language is very important. Hay palabras que no se dicen, There are words that you don't say pero hay them, gestos que dicen mucho. but there is body language that says Y more. ese gesto afecta a la comunicación. And that gesture affects the ¿Alguien está communication. aquí? Is there someone here? Y es más, voy a adelantarme algo, igualmente con el hermano, cuando usted habla con el hermano, a lo mejor no le dice nada, pero un ejemplo, Sometimes you may not say something to your brother or sister, but cuando for usted como example, pareja, when you're frente with a your su pareja, couple in front of usted pone las your manos así. significant other and you cross your ¿Usted arms, sabe lo que significa esto? do you know what that means? There are problems. Eso usted le está diciendo a su pareja. You're telling your a significant other, No me importa, no te estoy escuchando, lo que me estás diciendo no tiene ningún I don't interés care, para mí. I'm not interested, I'm not listening to what you're Eso se saying. llama bloqueo. This is called a blockage. Igualmente cuando usted pone la mano así, pega. And when you put your hand like this under your Déjame ver chin, qué viene con este. let me ¿Qué see viene? what he's going to say now. Hay mucho lenguaje. There's a lot of body language. Igualmente cuando te dicen, cuando tú dices, pero mírame, When you say, yo no look at oigo me, por los ojos, yo oigo por los oídos. I don't hear through my eyes, I hear through my ears. Se supone que cuando nos comuniquemos, You're supposed to, when you tenemos communicate, que mirarnos. you have to have eye De hecho, hay una terapia que yo You have to look tengo at your con los eyes. matrimonios. There's therapy that I have with couples. Jorge y Elizabeth, vengan acá un momentito. Vengan acá, Jorge y Elizabeth. No, pues es un ejercicio rápido. ¿Cómo es? No, Gina dijo que horrible, digo yo, parece López. No, si ustedes supieran esta pareja, yo la quiero un montón. Y I como love a cada this uno. couple. Traten de juntar sus rodilla con rodilla. Please touch each other's knees, Agárrense las manos. hold your Ahora hands, míresen. look at each other. Y cuando usted tenga ese problema, que no, míresen, saquen un momento de silencio. When you have problems, look at each other, take a moment of Díganse- silence. Y háblesen con los ojos. Talk to each other with your eyes. Los ojos hablan. Your eyes can Sí, speak. en serio. It's true. Yo soy Serious. un romántico. I'm romantic. Pregúntale a mi esposa. And his wife says it's Dos true. letras tan solo te escribo. Y en ella te diré todo lo que yo te quise decir. Gracias. Thank you. ¿Ve? Entonces, y hay momentos cuando usted tenga que hablar, There are moments when you have to talk antes de decir una palabra incorrecta, before saying something wrong. lo vamos a decir en la Biblia, We're going to see how it says in the Bible. la mejor palabra es aquella que no se dice. The best words are those that are not said or spoken. Yo voy a decir algo, yo he aprendido I'm going to say something I've learned en mi proceso con el Señor, in my process with the Lord, que algunas veces quisiera decir cosas, that sometimes I want to say things, pero mejor las callo, but it's best to stay quiet. porque no sabemos el resultado, mejor dicho, perdón, las consecuencias We might not know the que consequences pueden tener esas palabras. that those words may have. Por eso hay que tener mucho cuidado con las palabras que decimos a nuestra pareja. That's why we must be very careful with La the words forma that en we que nos say to our couple, comunicamos. the way we communicate. Vaya a la mesa, compartan la mesa. Go to the table, be with each other. Yo creo que yo le hablé a ustedes sobre el libro del doctor Samuel Sánchez, un catedrático de la Universidad de Puerto Rico. I think I spoke to you guys about a professor from the University of Puerto Rico, Samuel Sanchez. Se llama Los 7 Pisos. That's called, the book is called The 7 Steps or Floors. Y tesis de este autor And the thesis of this author habla sobre el proceso de la familia puertorriqueña. talks about the process of Puerto Rican families En los años que 30, por ahí más o menos, in the 30s. la figura del padre era bien fuerte, bien sobresaliente. The paternal figure was Era el very strong, patriarca que repartía fuerte. a patriarch that was very Mira cómo dice disciplined. el obispo hace así. Entonces, no se comía, hermana Débora, hasta que papá no llegara a la casa.
It was the way that they did was that Había que no llegar one que would papá eat estuviera until en the la father casa, came y home. cuando papá llegaba, And when the father would come comían home, en la mesa. they will all sit at the table to eat. Hoy comen en los cuartos. Today they eat in the rooms. Seguimos, está aquí. Let's continue. Ámense los unos a los otros, Love each other, asegurando que sus palabras siempre confirmen el amor que se tiene al uno al otro. making sure that your words always affirm the love that you have Mire for lo each que dice other. Colosenses capítulo 4, verso 6. This is what Colossians 4:6 says. Y voy a estar tocando palabras de Dios. And I'll be talking about a few Bible verses. Colosenses 4, 6. Colossians 4:6. Sea vuestras palabras siempre con gracia, Let your speech be always with grace, sazonada con sal, seasoned with salt, para que sepáis cómo habéis de responder a cada uno. that ye may know how ye ought to answer every man. No es lo mismo yo decir, te amo, It's not the same thing that I say, I love que you, decir, te amo. than saying, I love you. ¿Ve? You see? Hay un elemento dentro de la comunicación que se llaman decibeles. There are a few elements in communication that are called decibels. Los decibeles es lo del volumen, Decibels are cuán the alto y cuán volume, bajo. how high and how low. Nosotros cuando nos comunicamos con la pareja, So when we communicate with our couple or significant tenemos que other, tener unos decibeles correctos. we have to have the appropriate decibels. Por eso dije al principio que había unas barreras internas y externas. That's why I said at the beginning that there were external and internal barriers. Seguimos, Mateo 12, 35 al 37. Let's continue with Matthew 12:35-37. El hombre bueno, A good man, de buen tesoro del corazón, out of the good treasure of the heart, saca buenas cosas. brethren forth good things. Y el hombre malo, And an evil man, de mal tesoro, out of the evil treasure, saca malas cosas. brethren forth evil things. Esto que viene ahora es sumamente, pero sumamente importante, amadas y amados. This is very important what we're going to see in this Bible verse now. Hay consecuencias cuando el hombre o la mujer expresa palabras incorrectas y malas a su pareja. There are consequences for those that express Mire lo que dice- incorrect words for their couple Mire or lo que dice el significant texto other. bíblico, no lo digo yo. Look at what the Bible verse says, not me. Mas yo os digo, But I say este unto es Jesús you, hablando, that's Jesus que speaking, toda palabra ociosa that every idle word que hablen los hombres, that man shall speak, de ella darán cuenta en el día del juicio. they shall give account therefore in the day of judgment. Porque tus palabras serán justificadas y por tus palabras serás condenado. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Y esto aplica para la comunicación, ya sea entre parejas, entre los hermanos, And this verse is applied to communication between couples and your brothers and sisters, igual cuando nos comunicamos con el Señor. Esto es and the serio. same way as when we communicate with the Lord. This is serious. Mi teléfono es el 787-473-9175. He gave his phone number. Segundo, Second, hablar con palabras de bendición y Speak. edificación. speak words of blessing and edification. Una de las cosas por las cuales este servidor se ha encontrado There are some things that this server has found en la experiencia de la consejería es in his experience as a counselor esa es is la forma, las palabras que le decimos a nuestra pareja. the words that we express to our couple or significant Palabras de other. criticar, las palabras de humillación, las Criticizing palabras de words. lastimar, Hurting words, hurtful words, destroying words, comentarios que lastiman a tu pareja. comments that hurt your significant other. Y nosotros tenemos que tener palabras de bendición y de edificación a nuestra pareja. And we have to have words of blessing and edification for our significant other. Palabras que transmitan comprensión y entendimiento. Words that transmit comprehension and Hago una understanding. pregunta aquí a las parejas. I have a question for couples here. A mí. No, no, no. Es que ahorita hubo una expresión Ajá, allá yo la escuché. que lo llevo aquí. A mí me pasa. No, ¿desde cuándo usted no le dice a su pareja, qué bien te ves? When was the last time you asked your significant other how great you look?
ese perfume no fue el que te pusiste ayer. That's not the perfume you put on yesterday. Entonces la esposa te pasa por el frente haciéndote And your wife comes in front of you, streaking her hair y echándole el perfume así. and throwing Y her tú- perfume towards Y you. tú en el juego. And you're just playing video games. Ay, ay, ay. O el varón te pasa por el frente bien arreglado, bien afeitadito, Or your husband perfumado, comes before you with perfume, con una looking ropa, great, una ropa sexy. with some nice clothes. Y tú, ay fulano, hay que pagar la luz. And hay you're que like, you pagar have to pay esto, the hay que pagar bills. aquello. No te proyectes. Don't project yourselves. Pero me doy a entender. Entonces, hay Are que you dar understanding? palabras de estímulo, palabras positivas. We have to have positive words. Te deseo lo mejor. Mire, I wish the best for you. no, vamos, lo cogemos en broma, pero esto tiene sus arreglos, créame. But these are things that can be fixed. Yo creo en la restauración de los matrimonios. I Mire, believe in yo he restoring tenido parejas marriages. que llegaban a mi oficina ahí en Puerto Rico I've had couples that would come a to my nivel de office divorcio, de papeles ya para firmar y todo. that already had all the paperwork done for Pero their yo veía divorces. allá abajo un rayito de luz bien pequeñito. But at the Ese- end of the tunnel, I would see a esa small era mi ray of light. esperanza. And that was hope for Y them. comenzaba y gracias a Dios muchos de esos matrimonios se restauraban. And thank God a lot of those marriages were Comenzaban a venir restored. a la iglesia, a la And they would casa del start to come to Señor. church. Thank Entonces the había Lord. que cambiar su... acuérdense que esto es un proceso. Remember, this is a process. El matrimonio es un, como dije al principio, es un viaje de una aventura de dos. Like I said at the beginning, marriage is Donde a esa pareja, journey, pues, an un día- adventure of two. Uno de ellos un día va a coger el timón y va a estar guiando el barco. One day, one of them Mientras will el take the otro wheel descansa. and would take the boat while the other is resting. Otro día el que estaba guiando va a descansar y viceversa. And they would take each other's Por places. eso es bien importante la comunicación. That's why communication is Si so no nos important. comunicamos, yo no puedo saber lo que te está pasando. If we don't communicate, I can't know what's going on Y en la with you. medida que tú te comuniques conmigo y yo tenga la capacidad y la madurez, And in the measure that you communicate with me and I have the sobre capacity todo la and the madurez para maturity poder entender lo que te está pasando to understand what's going on y with yo ser you, partícipe de lo que te está pasando. so I could be a part of what's going on with you. Por eso cuando se casan y en la enfermedad, That's why when they get married, you say in your vows, en in la sickness, pobreza, in poverty, thank you, estaremos ahí, estaremos juntos. we'll be together. ¿Me doy a entender? Am I being Hay veces understood? que vamos a estar en la gloria, pero hay veces que no vamos a tener ni para comer nada. Sometimes we'll be great, but sometimes we won't have anything to Yo eat. sé que muchos de los que están aquí pasaron por situaciones duras en su matrimonio. I know that many of you that are here went through very difficult times in your Que marriage, cuando, especialmente los hermanos que vienen de un país extranjero, especially those that que came from llegan aquí a another los Estados country, Unidos, that come to the United States, una cultura a distinta. completely different Me culture. imagino que hermana Débora y hermano Fabián cuando llegaron aquí, esto fue una aventura fuerte al I imagine that principio. for Deborah and Fabian, it was an Igualmente, adventure at the Jorge beginning, con su esposa y and todos George los with que his llegamos wife, aquí. and all of us that have come here. Pero en la medida que nosotros ponemos el matrimonio en las manos del Señor, But in the measure that we put our marriages in God's el hands, Señor comienza a abrir puertas. the Lord would start to open doors. No hay justo desamparado. There's no just that is Créame, no hay left justo behind. desamparado. Dios siempre va a proveer. God will always provide. Mire, y en el contexto cristiano, And in biblical or Christian context, debemos siempre pedirle a Dios que la protección divina a nuestra pareja. we may always ask God for his divine favor or protection upon our couples or significant others. Palabras, esta palabra de edificación Those words that edify, significa construir de una manera fuerte, una fortaleza. it means to construct a fortress or strongly. Motivar a la persona
it motivates the other person que todo va a mejorar. that everything will be okay and will be better. Mire, yo me acuerdo cuando mi esposo y yo comenzamos la relación, I remember that when my wife and I started our relationship, yo había terminado mi BBA, mi bachillerato en contabilidad, I had finished my accounting high school, y mi esposa me dijo, yo no quiero vagos aquí. and my wife told me, I Así don't me want dijo. lazy people here. Yo me iba a las 5 de la mañana, I would leave at 5 a.m. mi esposa me daba $5 She would give me $5. y me decía, y lo que sobre me lo trae. She would say, whatever was left, Así. bring it back of the Un termo de $5. café She would give me a jug of coffee, y yo iba a buscar trabajo. and I would go out to look for a job. Sí, no lo voy a negar. Y She would prepare 5 resumes and take all 5 resumes gracias a with Dios, you. Dios fue prosperándonos paulativamente. Yo no, And sé, God started to prosper us. yo no sé si yo le conté del carro que teníamos mi esposa y yo. I don't know if I told you guys about the car we Para had. empezar, la reversa no le servía. For the first point, reverse didn't work in the car. ¿Cómo se llama eso? The wipers. Los wipers no le servían. Didn't work on the Entonces car. teníamos un cordón del lado mío y uno del lado de ella. Y So cuando we had a llovía, ya string on usted each sabe, other's side, and we would start wiping the front part of the car, the window, the un Malibu, windshield. un Malibu. Entonces, donde yo Malibu. guiaba tenía un hueco y yo tenía una tabla de madera. So where I had the pedals, they had a hole, and I put wood on it. Entonces, A cuando wooden íbamos, plank. cuando íbamos a la fiesta, So when we would go to parties, nos estacionábamos bien lejos. we would park very far. Entonces, llevábamos dentro del carro con perfumes. So we would put Porque el perfume in humo the se nos car pegaba a la ropa. because the smoke of the engine would get Cuando onto ya our la fiesta se clothes. estaba acabando, éramos los primeros que nos íbamos. So before the party finished, we would leave first. No, en serio, hermano. This is serious. Pasamos. We went Pero through a lot of cuando difficult situations. Yo conozco al Señor y But yo when I comienzo met the Lord, a poner a Dios en medio de mi relación con mi esposa, and I started to put him in the middle of our relationship or in the center of our relationship, Dios comenzó a bendecir. Y créame, God started to bless us. ¿puedo decir lo de Verónica? May- ¿Me autorizas? Ok. No le pido permiso a ella. Yo le fui infiel a mi esposa. I asked permission to her to share this. I was unfaithful to my vida wife pasada. in my past life, Y ella sufrió mucho. and she suffered a lot. Y yo estuve 8 años orando por ella. And I spent 8 years Porque praying for her el amor que le tenía a aquel, y todavía le tengo, yo quería salvar mi matrimonio. because I wanted to save my marriage. Entonces yo comencé a cambiar mi estilo de vida, So I started to change a my cambiar mi forma way de of life, mirarla a ella con más respeto. and I started to respect her more. Y Dios fue bendiciendo nuestras vidas. And God started to bless our Y le lives. di el valor a ella como mujer, como ser humano. And I gave her the place that she deserved as a Cuando human and my nosotros nos wife. comunicamos, tenemos que comunicarnos como el ejemplo de Cristo. So when we communicate, we have to communicate with the example of Jesus Como Christ. Cristo hablaría a tu pareja. How would Jesus speak to Como your significant Jesús le other? hablaría a tu pareja. How would he communicate with your significant other? Me doy a entender, por favor. Are you understanding, please? Es más bien decirle a esa persona, te amo, te necesito. Is to say to that person, I love you, I need you. Y esto ayuda al crecimiento de la relación. And this helps or strengthens the growth of this relationship. Efesios 4:29. Ephesians 4:29. Ninguna palabra corrompida Let no corrupt communication salga de vuestra boca, proceed out of your mouth, sino la que sea buena para necesaria edificación, but that which is good to the use of edifying, a fin de dar gracia a los oyentes. that it may minister grace unto the hearers. Romanos 14:19. Romans 14:19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz Let us therefore follow y a la after the mutua things edificación. which make for peace and things wherewith Tenemos que one may edificarnos. edify another. Si yo edifico a mi esposa, We need to edify each other. If mi I edify esposa my me wife, edifica a mí. she'll edify me. Si mi esposa me edifica, If my wife edifies el me, esposo es edificado. the husband is edified. Es algo mutuo. It's something mutual. Por eso cuando los muros de Judá, That's why when the walls of Judah libro de Nehemías, in the book of Nehemiah
Se reconstruyeron los muros de abajo hacia arriba, la edificación. were reconstructed from the bottom to the top. Esos muros era la fortaleza, la edificación correcta. Those walls were the fortress, the correct fortress and En la- edifying of Judah. De hecho, en la antigua Palestina o en los tiempos de nuestro Señor Jesús, In old Palestine, when las Jesus' murallas eran times, sumamente importantes, era edificación de fortaleza. the walls signified fortress or Y en la strengthening. manera que yo edifico a mi pareja, And in the way that I edify my yo my estoy significant other, fortaleciendo mi relación con ella. I am strengthening my relationship with him or her. Entonces, que quiere decir que cuando venga una tentación hacia mí, Which means when temptation comes towards me, yo no voy a mirar esa I tentación, will not look at that porque yo temptation estoy edificado en la palabra del Señor. because I'm edified in the Y word of estoy God. edificando mi relación con mi esposa. And I'm edifying my Y relationship mi with my vida va a wife. ser distinta. And my ¿Alguien puede life decir ay o will be amén? different. Can someone say Entonces, en amen? la manera que yo edifico correctamente mi relación, So in the way that I edify or construct my cuando relationship, venga una situación con mi pareja, when a situation comes with my significant other, nosotros como pareja us as a couple, vamos a tener la capacidad we're going to have the capacity de aferrarnos a la edificación del Señor. to hold on to the edifying of the Lord. Porque cuando el Señor está en medio de mi relación, de mi matrimonio, Because when the Lord is in the midst of my relationship, voy a traer un texto bíblico por los pelos. I'm going to bring a biblical text, not verbatim. Caerán 1000 a mi izquierda 1,000 will fall to my y 10,000 left a mi derecha, and 10,000 to my right. y a mi pareja y a mí. And to my couple and to No my nos significant tocará. other will not touch us. Amén. Amen. Denle un aplauso al Señor, por favor. Ok, estamos acabando. Bueno, no estamos acabando. Dice, el escuchar con atención es uno de los componentes más importantes. Listening attentively is one of the most important components of communication. En la medida que te esfuerces por escuchar a tu cónyuge, When you make an effort to listen and le estás understand your comunicando spouse, respeto y amor. you're communicating respect and love. Por eso yo soy lo que digo. That's why I am what I say. Mírame a los ojos. Look at my eyes. Yo cuando hablo con alguien tiendo a mirar los ojos a la persona. When I speak to someone, I look into their eyes. Los ojos hablan. Your eyes Los ojos can te talk. dicen, te estoy respetando. Te estoy Your eyes poniendo can say, atención a lo que I'm me estás respecting you, diciendo. I'm paying attention to what you're saying. Mire, muchas veces la comunicación no se logra A lot of times, or many times, communication isn't effective porque no toman el tiempo because you don't take the time para escuchar a la persona. to listen to that other person. Y aquí la doctora me va a ayudar. And here I will help. Más o menos el cerebro tiene un tiempo Your brain has a time para cuando recibe ese mensaje when you receive that message poder codificarlo. to be able to, to Eso es code así. it correct. Sí, es correcto. Entonces, si yo hablo, So I've just talk. no le estoy dando tiempo al receptor a codificar esa información. I'm not giving the receptor the time to code or to process Por that eso es information. importante que mi comunicación That's why it's important that my sea de communication una manera paulativa y sabia. may be slowly and wisely. Que cuando yo dé el mensaje, That when the message is received, yo espero una respuesta. I can receive an answer. La hermana Nelly hizo. No sé por qué. Te tenemos que dar tiempo. So we have to give time. Tenemos que dar tiempo a la otra persona que pueda codificar la información. We need to give that other person time to process that information. Desarrollar una respuesta rápida no es correcto. To develop a fast response isn't correct. El libro de Proverbios dice que la respuesta rápida, Proverbs says that the estoy fast word, parafraseando, trae problemas. I'm paraphrasing, brings problems. Unas veces somos rápidos hablando Sometimes we're fast to speak, y lastimamos la pareja. and we may hurt our significant other. Entonces, mis queridos, Santiago 1.19, como que fue el texto que usamos, Like James 1:19, that's the main verse of this mis sermon. queridos hermanos, tengan presente esto. Wherefore, my beloved brethren, Todos deben estar listos para escuchar, we should all be ready to pero listen, no apresurarse para hablar ni para enojarse. but not too fast to talk or to get upset. Romanos 12:10. Romans 12:10.
Amaos los unos a los otros Be kindly affectionate con one to amor another fraternal, with brotherly love, a cuanto honra, in honor, prefiriendo los unos a los otros. preferring one another. Cuarto elemento, Fourth element, un elemento clave en la comunicación dentro del matrimonio a very important point in communication in your marriage, es el comunicarse con Dios juntos. communicating with God together. Mire, yo creo en los altares familiares. I believe in family altars. Yo creo que la familia debe tener altar familiar. I believe creo that en families should have their family altar. El libro de Deuteronomio habla sobre que le hablará a tus hijos en el campo, en Deuteronomy la casa, speaks about you will speak to your children de la in the palabra. house about your word, in Por- the field. Por eso usted ve al musulmán ortodoxo específicamente. That's why you see Orthodox Ellos Muslims tienen algo aquí en la frente that they have something on their y en forehead. la mano derecha eso se llama las filasterias. Judío ortodoxo, sí, perdón. Orthodox Yo dije Jews, ¿qué? musulmanes. Corrijo, gracias. Eso quiere decir que está atenta. Porque yo estoy pensando, bueno, judío ortodoxo, correcto. Jewish Orthodox, Y eso se llama filasterias. and that's called Philisterium. Y ahí está el libro, el Pentateuco, And el they libro de have- la ley. They have the book of the law. Y usted ha tied to visto, their hands as sí, well. y usted ha visto que los judíos y especialmente también los musulmanes And you've seen the Jews and also Muslims. educan al niño en sus principios religiosos They educate their children in their biblical religious y hacen apologética de su foundations. fe And they speak about their faith porque se encargan de educar al niño. because they make sure to educate their children in their faith. Entonces, nosotros como familia, como pareja, tenemos que hacer altar familiar. So as a family and as a couple, we need to do the family altar. Cuando yo veo familias orando, When I see families praying, yo tengo la convicción I have the conviction de que el diablo no puede con esa familia. that the devil can't work against that Porque el family diablo dice, ahí no podemos entrar. because he says we can't get Ahí hay into un them. niño de 5 años orando por su papá y por su mamá. There's a 5-year-old praying for their Ahí hay mother and unos father. padres orando por sus hijos. There are parents praying for their Y oran children, fervientemente. and they pray fervently. Entonces, la pareja que ora that prays, por su esposa, that prays for their y su significant esposa other, ora por su esposo, and his wife prays for his wife, for es his una husband, and his pareja husband for his wife, fortalecida, is a strengthened couple, poniéndole las manos, imposing hands, deseándole bien. desiring or wanting good for each Que other. cuando salgan, ejemplo, van a trabajar juntos en el mismo auto, When they go out vayan orando por together el camino. to work, that they may pray together. Bendito el nombre de Jesús. Praise the Lord. Es importante que ustedes como pareja It's important that as tengan couples, su lugar de oración, that you may have your place of que oren prayer, los unos por los that you otros. may pray for each other. ¿Usted vieron la película Cuarto de Guerra? Have you seen the movie Room of War? Cada War Room, matrimonio sorry, debe tener War su Room. lugar. Each person had their prayer place. ¿Se acuerdan cuando hablé de las barreras externas? You remember about external Cuando los barriers? niños se acuesten si tienen infantes. When your children go to sleep, if you have Ese small es el tiempo de children, ustedes. that's your time. Vamos a orar. Let's pray. Tenemos esta situación económica. Vente, amado, vente, amada, vamos a orar. We have this financial situation. Let's pray together. Cuando hay oración verdadera, escuche esto. When there's true prayer, Yo no tengo temor I'm not afraid de decirle a mi pareja to tell my couple or my significant mi other dolor, my pain. si fallé en algo, If I was wrong in something, decirle a ella o a él to tell him or her con palabras correctas with correct words lo que me sucede what's happening o donde fallé. or where I failed. Porque Dios Because God es nuestro testigo en nuestro matrimonio. is the witness in our marriage. El altar familiar es importante, amado. The family altar is important. Mire, el apóstol Pedro, The apostle Peter, en la primera carta, capítulo 3:7, In his primera de first Pedro book, 3:7, 3:7, hace un consejo a los esposos. he gives advice to the husbands
Marido, de la misma manera, Likewise, ye husbands, ser considerado a vivir con vuestras esposas. dwell with them according to knowledge, Tratarlas con respeto, giving honor unto the wife, como el cónyuge más débil as unto the weaker y vessel, como coherederas con vosotros and as being heirs together del don gratuito of the grace of life, de vida. that your prayers Aquí be viene not la parte hindered. importante. Here's the most important part. Mira el consejo que da Pedro. This is the advice that Peter gives. Tienes que hacer todo esto, You have to do all of toda this, esta acción correcta, all of this correct action, para que nada ponga obstáculo a vuestras oraciones. so there's no obstacles to your prayers. En palabras sencillas, que tu oración no encuentre estorbo. That your prayer may not have or find an obstacle. Estamos aquí, ¿verdad? Are we here? Que cuando yo vaya a orar So that when I go to pray con mi pareja, with my significant other, sea una oración que no tenga ningún tipo de obstáculo para llegar con olor fragante a la presencia de Dios. that there may be nothing that would impede that prayer to go into his presence with fragrant odor or perfume. Proverbio 18:22 dice, Proverbs 18:22 says, quien haya esposa encuentra el bien who findeth a wife findeth a y good recibe el thing favor del Señor. and obtaineth favor of the Lord. Punte eso ahí bien. Write Entonces, that voy a down. tratar de avanzar, no voy a pedir 5 minutos porque después I'm not going to ask for 5 Voy a minutes. tratar de resumir estos últimos 2 puntos, la comunicación entre el hermano y la comunicación con Dios. I'm going to try to summarize the communication voy a- between brothers and sisters and the voy a- communication with Voy God. a tratar de salirme un poco y voy a ver lo que Dios escribí, está aquí. Okay. Mire, una de las cosas bien importantes dentro de una comunidad de fe One of the most important things in the community of faith es la comunicación entre los hermanos. is communication between brothers and sisters. Voy a decir algo y asumo la responsabilidad. I'm going to say something and I'm going to assume responsibility of what I'm saying. Uno de los efectos o de lo que busca el enemigo es One of the things that the enemy looks for crear discrepancia y discordia entre los hermanos. is to create division and problems between brothers and sisters. Cuando la iglesia comienza a avanzar, When the church starts to go forward, a caminar, to walk, el enemigo va a buscar la forma de alimentar unas discrepancias y unas situaciones dentro de los hermanos de la fe. the devil will try to find a way to bring division between you guys and a specific situation to bring division between the community of faith. La Biblia dice que el príncipe de este siglo, The Bible says that the prince of this century, su acción es matar, his act is to kill, hurtar steal, y destruir. and destroy. Entonces, cuando hay una iglesia So when there's a church que está comenzando a meterse en la palabra de Dios, that's starting to get into the word of cuando está God, comenzando a mirar la frontera que Dios le está diciendo, that is starting to see what God has given them el and told enemigo va a them, buscar al más débil dentro de la iglesia, the enemy is going to find the weakest link, al que no ora, the one that doesn't pray, al que no lee la palabra, the one that doesn't read the word, al que está pendiente de cómo viene el hermano, to that one that is looking at how the a brother or tirar la sister comes semilla de la discordia. to start to throw the seed of division. Por eso es importante que una iglesia que se mantiene orando That's why it's important that a church that es una iglesia continues que to pray avanza. is a church that goes forward. Entonces, van a haber situaciones dentro de la iglesia So there are going to be situations within the que nos church van a doler. that are going to hurt us. Pero Jesús dijo, yo he venido a restaurar lo que se ha perdido. But Jesus said, I came to Yo restore tengo what que has been entender lost. que mi rol como iglesia I have to understand no that es my role entrar as en a church conflicto con mis hermanos. is not to go into El conflicts with my brothers and apóstol Pablo sisters. habla, Paul spoke a paz nos llamó el Señor. that God called us to peace. En la manera que yo me comunique con la hermana o el hermano, In the way that I communicate with my brother or sister debe ser una comunicación de respeto. should be a communication of respect. Bueno, la Biblia tiene un consejo. The Bible has advice. Si hay alguna discrepancia, If there's any situation, llama a tu hermano, call your brother,
habla con él. speak with him. Y si tu hermano no entiende, búscate un testigo. And if your brother doesn't understand, get Eso a lo tiene witness. la Biblia. That's what the Bible says. Ese es el principio. That's the principle. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cómo hablamos, cómo decimos y cómo nos comportamos. So we need to be careful as how we talk and how we behave. Hay personas que toman decisiones y yo tengo que respetar esas decisiones. There are people that make decisions and I Pero have to esas respect those decisiones no pueden decisions. ser indicativos de que yo me tengo que quedar estancado o estancada. But those decisions don't have to be an indicative part that I have to Hay stay hermanos que tomaron stagnant. una decisión de irse de una iglesia There are brothers and sisters that probably made a decision of leaving a y yo tengo church, que respetar eso. and I have to respect that. Pero eso no tiene que decir que los que nos quedamos But that doesn't have to mean that those that stayed nos vamos a quedar estancados. are going to stay stagnant. Déjenme usar un ejemplo bíblico. Let me use a biblical example. Pablo, Paul, cuando comenzó sus viajes misioneros, when he started his missionary trips, le dijo, mira, te envío ahí a mi primo Marco. No, a Marco no lo necesito ahora. I'm going to send you my cousin Marcus. No, I don't Hay- need Marcus right now. Hay momentos en que tú vas a necesitar y hay momentos que no vas a necesitar. There are moments where you're going to need or moments that you won't need. De hecho, Jesús tuvo un planteamiento muy serio. Jesus had a very important and serious situation. Pedro vino donde Jesús, mira, por ahí están diciendo si tú eres el Mesías o no. Peter came to Jesus and said, people are saying if you're the Messiah or not. ¿Y ustedes saben lo que dijo Jesús? And you know what Jesus said? Si te quieres ir con ellos, vete. If you want to leave with them, go. Estoy parafraseando y Jesús le dijo, vete. I'm De paraphrasing. hecho, Jesús dice, a los que vienen a mí, yo no rechazo. Jesus pero said, que se those van, that se come to van. me, I don't get rid of them, but the ones that want to Y yo leave, they can leave. bendigo And I con bless toda bendición del cielo. With all blessings Y oro from cuando heaven. me acuerdo por todos los hermanos que han pasado por esta casa. And I pray for all of those that have Y been in les our deseo el church. mayor de los éxitos. Que donde estén sean de bendición y que cada día sigan hacia adelante, porque yo quiero que ustedes sepan algo. And I pray that they're successful Cuando and that estemos ante la they may presencia grow del in the Señor, Lord. Allí no va a haber LPE, Because ni when we're in the Mission presence Board, of the Lord, ni, there's not going to be anything ni Iglesia distinctive Defensores de la Fe, that's going to say that you were from this church discípulos or de the Cristo. other. Allí va a haber una sola iglesia. There's going to be just one church in the Y todos heavens. seremos juzgados por nuestras obras, sean buenas o sean And we malas. will all be judged for our Entonces, yo como acts, hijo de good or Dios, bad. mi deber, So me as para a yo child of God, comunicarme con Dios, yo digo, Señor, bendice mi hermano y mi hermana. so for me to communicate with God, I Porque ask en la Him to bless medida que yo them. bendigo a mi hermana y Because a in mi the same hermano, measure that I bless them, Dios me bendice a mí. God will also Ora bless me. basrita kamanzole beki amanzole beki. Sutura basoto komanzole beki. Eso es así. That's how it works. Porque si yo, si yo deseo mal, el mal va a venir para mí. Because if I desire Pero si yo bad deseo for them, bien, Dios bad will va- come towards me. But if I desire good for them, good will Entonces, come por to eso me. Pablo era bien enfático en eso. A That's why paz nos Paul llama would el Señor. emphasize on that De hecho, God called us to peace. Pablo hablando de la comunicación, Paul speaking about no es communication solo transmitir información, is not only to transmit sino information, compartir el corazón y los sueños y las inquietudes y las alegrías. but it's also to Mire, transmit hermano. love, desires, dreams, and happiness. Mire qué cosa hermosa es. Look at how beautiful this sign is. Eso yo no le tuve que decir, mira, I didn't salió have el to ask corazón for de una it. hermana y It de su came from the esposo heart of a sister and y her a su hermana husband. Gina Thank you, Sister y Gina. a Sandro. And Mire qué Sandro. cosa linda eso. Look how beautiful this is. Ella nos bendijo a nosotros y nosotros la vamos a bendecir orando por ella, orando por su esposo, She blessed us, and we're going to bless them with para que tenga prayer. los domingos ya libres por fin. So he may be free on Sundays to come to church. Y eso, ve lo que digo, eso se transmite. And you see what I say? It transmits to each other. Que la hermana Nereida, pastor, tengo esta situación. Ella me lo dice. And our ¿Puedo sister Nereida ¿Puedo compartir eso con la iglesia? Sí. Hermano, la hermana, un ejemplo. Dios te is an bendiga, example. hermana. Dios te Is an bendiga. example. La hermana Nereida tiene esto y esto, y esto, y nos unimos And the pastor expresses to the como church, iglesia. and we come together Pero as a si church. usted no me transmite a mí, But if you don't transmit the message to me, la Biblia dice que los adivinos no entran al reino the de Dios. Bible says that those Las pitonizas. ¿Ok? ¿Me doy a entender? Entonces, tenemos que tener ese amor fraternal. El apóstol we have to have that fraternal Pablo, love. perdón.
Paul says, Filipenses capítulo 2, verso 1 al 4. Mire qué interesante. Philippians 2, 1 through 4. Esta palabra a mí me conmueve y me llena de fe. This word moves sé me que and no fills me está of perdido. faith because I know that everything hasn't been Dice, lost. anima a tener un mismo sentir, It says, if there be therefore any amor, consolation in Christ, if any comfort of unidad, love, if any fellowship of the Spirit, ya no busco el propio interés, if any bowels or mercy, sino de los demás mostrando humildad. having the same love, being of one accord, of one mind. Hebreos 12:14. Hebrews 12:14. Procurar vivir en paz con todos y llevar una vida santa. Follow peace with all men and Sin la holiness, santidad nadie verá al Señor. without which no man shall see the Lord. Mire, hay un sinnúmero de otros detalles como las herramientas para mejorar una comunicación entre los hermanos es escuchar activamente, Tools to improve communication are to actively hablar listen, con honestidad y respeto, speak with honesty and buscar un respect, espacio de diálogo, seek spaces for dialogue, la oración conjunta, Praying venga los together. martes a orar, por come on Tuesdays to favor. pray, please. Una iglesia que ora es una iglesia que avanza A church that prays is a church that goes y los forward. jueves se están dando unos estudios poderosos. And on Thursdays, we're having great Bible Y studies. cierro con lo último. And I will close with this. ¿Por qué es fundamental comunicarse con Dios? Why is it important to communicate with God, or fundamental to communicate with God? Mire, la comunicación con Dios es tan importante que Communicating with God is so important es la oración. that it's through prayer. Jesús, Jesus, el Señor y Salvador de nuestras vidas, the Lord and Savior of our lives, oraba he prayed. y decía, voy a hablar con mi papá. And he would always say, I'm going to speak to my Me voy a Father. comunicar con el Padre. I'm going to communicate with the Father. Como yo único puedo comunicarme con Dios es con mi oración. The only way I can communicate with God is through prayer. Y Jesús siempre buscó la forma de comunicarse con su Padre. Todos los eventos de su vida fue comunicarse con su And Padre. Jesus always tried to communicate with his Tenés- Father. All the tenemos el- events of his life were communicating with his El Father. escenario de Getsemaní. In the Gethsemane, Padre, he said, Father. de hecho ahí estaba la parte humana. There was his human part of Decía, "Padre." Jesus. He would say, Father, Pasa de mí esta copa. take from me this cup. Y una de las cosas que tenemos que aprender cuando nos comunicamos con el Señor And one of the things that we need to es learn que when se we haga la communicate with voluntad de Él, no God la de nosotros. is that his will may be done and not our will. Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. God, that your will be done, not mine. Al grado que Dios Padre To the point where God the Father miró a su Hijo. looked at his Son. De hecho, en el contexto del griego koine, In the context of Greek, cuando dice se postró, when it says that he el bowed original es down, que él se acostó. it really means that he laid down. ¿Usted sabe por qué? Según los comentaristas bíblicos, You know que why? el peso del pecado era tanto que ni de rodillas se podía sostener. Is that the Que weight of solamente sin was acostado so big podía that he soportar couldn't eso. even be on his Porque knees. lo He had estaba to lay aplastando. down because the weight of sin was putting too ¿Ve? much weight on ¿Cobra his body. sentido? Y en ese It was momento el crushing padre him. lo vio acostar y dijo, "Oh, pues yo tengo que hacer algo con mi hijo." And in that moment, the father saw and he said, I have to do something with my son. Dice ahí la palabra que le envió The word says that he un sent ángel an angel to Jesus para que le fortaleciera. to strengthen him, Lo que quiere decir que si él hizo eso con su hijo, which means that if he did that with his son, Juan capítulo 1, verso 12, John 1:12, dice que aquellos que le dio la potestad de aceptar a Jesús como su Señor, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. it means that those Y that he está gave con H the minúscula. Lo que he quiere decir called que them mi identidad son- como hijo, children of God, yo which tengo means la that my capacidad identity de of his comunicarme son con Dios. gives me the capacity to Que communicate cuando with yo estoy God, orando that when I'm praying y yo me estoy comunicando con el Señor, and I'm communicating with God, el Señor va a decir, wow, Pedro no puede más. the Lord is saying, Peter can't, Y el Señor, with que se haga tu anything. voluntad, no la mía. and he's asking the Lord, please be Entonces, el your Señor will and viene, not mine. viene en el auxilio de nosotros porque mi comunicación fue una comunicación sincera. So God comes to help you because your communication Uno was de a los sincere obstáculos que communication. encuentra la comunicación con el Señor es cuando tenemos algún pecado escondido. One of the obstacles that comes
between our communication with o God is tenemos when you alguna have hidden diferencia con sins algún hermano. or when you have differences with your La brother Biblia or sister. dice- The Bible says Que cuando tú vayas a dar tu ofrenda, that when you give your offering, si tú tienes algo en contra de tu hermano, that if you have something against your brother or detén la ofrenda sister, ahí, leave your offering ve there, donde tu hermano, go with your brother and sister, ponte en paz be in peace, y luego da la ofrenda. and then give your Es offering. lo mismo. It's the same thing. ¿Se acuerda que hablamos de Pedro, los obstáculos? Do you remember the obstacles that we Hay spoke with veces que Peter? nuestra oración There are times that in o our mi prayer comunicación con Dios no es efectiva or my porque hay algo, hay communication with God obstáculos en isn't mi vida. effective because there are obstacles in my life. El salmista decía, The psalmist said, examíname, oh Dios, tú, examine me, O God. si hay camino de perversidad, házmelo saber. If there are perverse ways in me, let me know. La comunicación más efectiva The most effective communication es la del hombre de manos limpias is the one of the man with clean hands y corazón puro. and pure heart. Primera de Tesalonicenses 5, 16, 8. 1 Thessalonians 5, 16, 18. Voy a cerrar con estos dos puntos. Este I'm going to texto close with these y el 2 points. personaje de Enoc. And it's the person of Enoch. Dice, estad alegre, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Rejoice evermore, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Mire, la oración es la comunicación correcta. Prayer is correct communication. Es la que fortalece un diálogo constante con Dios Is the one that strengthens a continual y dialogue with God. desarrolla una relación íntima entre Dios y tú. And it develops a strong Enoch- and intimate relationship between you and God. Enoch Enoc hablaba todos los días con Dios. spoke every day with God. Mire, y yo creo que yo lo comenté a ustedes. Yo tuve en la iglesia allá una niña me preguntó, pastor, I had a little girl in my church in Puerto Rico that would say, Pastor, ¿por qué Dios se llevó a Enoc? why did God take Enoch? Y yo, ay, qué comida. Y yo, mira, lo que pasó es lo siguiente. What happened was Enoc hablaba con Dios todo y a Dios le gustaba en la forma que él le hablaba. Enoch spoke to God every day, and God was happy and content with the way Enoch spoke Y to eso him. creó una amistad entre ellos. Estoy parafraseando, ¿verdad? I'm paraphrasing, and that created a Que Dios relationship with them, decidió between them, llevárselo. that God decided to take him. Porque la amistad era tanto y tanto y tanto que decidió llevárselo. That the relationship was so close that he decided to take him. Cuando nosotros logramos tener una comunicación correcta con Dios, When we're able to achieve a correct Escuche communication with God, Dios le va a agradar hablar contigo. God will be happy to speak to Dios you. le va a agradar hablar conmigo. He'll be happy to speak Repito, to me. cuando nosotros comencemos a tener una relación íntima y una comunicación correcta, Dios le va a agradar. Va a haber veces There'll be times que Dios te va a llamar al oído. Oye, Pedro, that God is going to call you to your ear. Hey, Peter, son las 9 it's 9. y a las 9 menos cuarto tú y yo estábamos aquí hablando. ¿Qué pasó? Ya tienes 15 minutos. And at 8:45 we used to speak, and it's been Y 15 el minutes. Espíritu te comienza a redarguir And the Holy Spirit starts to call you porque a Dios le gusta hablar contigo. because Amén. God likes to speak ¿Qué to tal si you. se pone de Amen. pie? Can you please stand? Hoy ha sido un sermón distinto, ¿verdad? Today has been a different sermon, right? Un sermón de enseñanza. A- Porque todos los sermones son de enseñanza. A teaching sermon, although all of those are teaching. Cierre sus ojos. Permítame orar por usted. Please close your eyes and let me pray for you. Hablamos tres temas. We spoke about 3 topics: La comunicación en el matrimonio, communication in marriage, la comunicación entre los hermanos de la fe communication between your brothers and sisters of y la faith, comunicación con Dios. and your communication with God. Hay otros elementos, pero entendí que estos 3 elementos eran lo más importante que Dios me puso en mi corazón. There are other elements, but I understood that these were the most important ones or more relevant as to what God has spoke to me. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos. Dear Heavenly Father, Señor, gracias por esta experiencia. thank you, Lord, for this experience. Dios creador del cielo y la tierra. God, creator of heaven and earth.
Señor, gracias. Thank you, Lord, Porque tu palabra dice because your word says que tú estás atento that you are listening and attentive a nuestra comunicación, to our communication, a nuestras oraciones. to our prayers. Señor, sabemos Dear Lord, we know que estamos viviendo unos tiempos de That we're- apostasía, that we're living the ending times. que a lo bueno le llaman malo To the good they call bad, y a lo malo bueno. and to the bad they call good. Señor, pero queremos comunicarnos contigo But Lord, we want to communicate with you con el corazón contrito y humillado. with saddened hearts and spirit. Señor, si logramos comunicarnos bien contigo, Lord, if we're able to communicate correctly with you, nos comunicaremos bien con nuestro hermano, we'll be able to communicate correctly with our brothers and con nuestro sisters, prójimo, with our neighbors, con nuestra esposa o esposo, with our wife or our husband, con nuestros hijos, with our children, con nuestra familia. with our family. Señor, gracias, Thank you, Lord, porque hoy hemos entendido because today we've understood un concepto de la comunicación distinto, a different concept of communication, porque necesitamos comunicarnos contigo because we need to communicate with you correctamente, correctly con nuestra esposa y esposo with our husband or our wife y con nuestros hermanos de la fe. and with our brothers and sisters of faith. Ayúdanos, Señor, a bendecir a otros, Help us, dear Lord, to bless others, porque en la forma que bendecimos a otros, because in the way that we bless others, tú bendices nuestras vidas. you bless our lives. Señor, bendice esta casa. Lord, bless this house. Bendice a mis hermanas y hermanos. Bless my brothers and sisters. Bendice a mis hermanos que estuvieron en esta casa y ya no están. Bless those that were here and they're no Donde longer quiera que here. estén, Señor, enviamos tu bendición. We send your blessing wherever they may be. Prospérale sus caminos. Prosper their ways. Prospéralo, Señor, en todos los aspectos. Prosper them in all ways of life and their paths. Gracias, Señor, por ellos. Thank you, dear Lord, for them. Señor, bendice esta casa. Lord, bless this house. Y bendice, Señor, los que se van a añadir cada día más a esta casa. And bless those that will be added to this house. Que sepamos That we may know que los que habitan al abrigo del Altísimo that those that are under the morará Almighty bajo la sombra del Omnipotente. will be under the shadow of the Almighty. Señor, tú eres Jehová, Lord, you are Lord, nuestro buen pastor. our good pastor. Tú eres el pastor de esta casa. You're the pastor of this house, Y tú bendecir esta casa, and you will bless this house. su entrada y su salida. It's everyone that comes in Y and toda that goes persona out, que entre aquí and that everyone that may come in será testigo del amor tuyo will be a witness of your love y de la restauración en ellos. and the restoring of your love. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén, amén y amén.